Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, mi queridísimo Sagitario. Bueno, Sagitario, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero lo que más nos vamos a centrar, como siempre, es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Ya sabes que al final del vídeo te voy a dar un mensaje en el cual voy a trabajar con la bola de cristal. Comenzamos, vamos a ver cómo están las energías. Sagitario. Sagitario. ¿Tú por qué te estás dejando llevar dentro de lo laboral, de lo que dicen, de lo que se especula? Tú tienes que tomar la decisión por ti mismo, Sagitario. Y si tú no estás bien, no estás conforme con el trabajo, pues toma la decisión, pero tómala por ti. Aunque yo te diría, Sagitario, que tú esperaras hasta el mes de agosto. Y tú ya después decides si cambias o no cambias. Que sé que si esperas hasta el mes de agosto, no vas a cambiar. Sagitario, que no tenéis trabajo. Tienes una oportunidad, sí, pero te implica un cambio que a lo mejor ahora mismo no estás dispuesto a sacrificar eso. Tú ya esto lo tienes que pensar, Sagitario. Sagitario, que tenéis un negocio. Te encuentro muy nervioso, te veo como intentando evadir, coger otro camino, evadir ciertas cuestiones, pero llegarás a una conclusión. Y es que hay cosas que no puedes... hay cosas de las que no puedes delegar. ¿Bien? Entonces, es lo que dicen aquí. Que te darás cuenta que hay cosas que tienes que estar tú. Y te tengo que decir, Sagitario, que se avecina algo importantísimo para ti y para tu negocio. Una firma bastante importante. Pero que para ti, no sé el por qué, pero para ti tiene esa firma sus pros y sus contras. Y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con la economía. Hay una cuestión, Sagitario, económica, familiar, que te mantiene un poquito nervioso por lo que se pueda avecinar, Sagitario. Pero aquí lo que dicen es que sí, quizás haya una pequeña pérdida de esta cuestión, sí, de esta cuestión, ¿no? Una pérdida o un ataque o un algo, pero que esto es pasajero. Bien, que después de esta situación familiar me sale como un avance y un triunfo para ti, Sagitario. Entonces, también tengo que decir, Sagitario, en lo económico, yo quiero que tengáis cuidado con los robos, porque me sale bastante marcado el tema de los robos. Sí sale en pequeña cantidad, pero sí sale ciertas amenazas ahí con eso, ¿no? En todo lo que tenga que ver con lo económico, Sagitario, yo quiero decirte que tú, a partir de septiembre, vas a estar, te podría decir que muy bien económicamente. Aquí hablan de un cambio rotundo, pero a partir de septiembre. O sea que se van a ir solucionando cosas y tú a partir de septiembre, Sagitario, vas a tener esa tranquilidad económica que tú necesitas. Vamos a seguir. Seguimos. Ahora sí, mi queridísimo Sagitario, ¿con qué seguimos? Con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros.
Sagitario, que estáis solteros, yo creo que estáis viendo las cosas muy negras, vosotros. Y vosotros no sois de ese pensamiento, no sois de ese pensamiento. Sagitario, ¿qué está pasando aquí? Entonces, como te digo que tú, eso no es típico de ti, Sagitario, tú eres súper positivo. Mira hacia tu interior. Conéctate contigo mismo, Sagitario, porque se te están escapando muchísimas cosas. Creo que hay una persona aquí que te ha influenciado un poco mal y por eso este pensamiento tan negativo. Sagitario, tú tienes que tener el control de tu vida y tu intuición te lo está diciendo todo, Sagitario. Vamos a seguir. Sagitario, que estáis solteros. Quisieron salir. Sagitario, que estáis solteros, tengo que decir, mira, tú ahora mismo quieres hacer un cambio, pero hay algo que aquí te frena, que no te deja avanzar. Incluso dando ese cambio, hay algo que no te deja avanzar, Sagitario. Tienes que saber qué es lo que no te deja a ti avanzar. Tú tienes que saberlo y tú tienes que tomar la decisión. Sagitario, en los temas del corazón te voy a decir que la persona especial, importante para ti, te puedo decir que podría llegar a lo largo del mes de agosto perfectamente. Que podría llegar a lo largo del mes de agosto, Sagitario, que esas comunicaciones que tú tendrás antes de esta persona, tengo que decir que tú tendrás comunicaciones con alguien que está en otro lugar, pero que te darás cuenta que este alguien como que siempre está en la misma tónica siempre, ¿no? Nunca avanza. Una persona que nunca avanza, ¿no? Entonces, esto no va contigo y tú te vas a acabar retirando de lo que es esta persona con la cual solo tendrás comunicaciones. Vamos a quedarnos con la persona que sale importante en tu vida, que sale que posiblemente tú comiences a conocer a esta persona en el mes de agosto. Bien, pues resulta, Sagitario, que esta persona que tú conoces, a mí me sale una persona un poquito más joven que tú, que es una persona que viene de un cambio rotundo en su vida, o sea que puede ser que venga de otro lugar perfectamente esta persona, ¿bien? Y que es una persona que en cierto modo te encuentras con esta persona en un lugar donde tú vas a arreglar unos documentos. Te encuentras o comienzas a conocer a esta persona en un lugar que tú vas a solucionar o a arreglar unos documentos. Vamos a seguir, Sagitario, que estáis solteros. Sorpresas que te tiene la vida preparadas para ti, Sagitario. ¿Crees que no? Pues sí, hay sorpresas. Pero solo tú decides tu camino y solo tú decides con quién quieres estar. Tienes que mirar muy bien quién es la persona que a ti te aporta esa tranquilidad, que a ti esa intuición que tú tienes, Sagitario, ¿por qué la tienes? Te dice, esta es la persona que se va a quedar, que lleva buenas intenciones. ¿Y por qué te digo esto, Sagitario? Porque posiblemente cuando entre esta persona en tu vida, haya alguien más en tu vida, no en la vida de esa persona, en tu vida. Vamos a seguir, Sagitario. Caminos abiertos en lo sentimental, Sagitario. A partir de agosto y sale clarísimamente. 2 meses después de cuando tú comiences a tener esta relación, quiero que sepas que harás algo muy importante con esta persona que ya, sin decir nada, no hace falta decir somos novios, eso ya no se lleva.
Sin decir nada, tú vas a saber que tú ya eres algo importante para esta persona. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. No te me vayas, solteros, porque te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Sagitario que estáis casados en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a comenzar. Mi queridísimo Sagitario, queremos volver a empezar, pero no sabemos cómo hacer. Y nos está invadiendo un sentimiento que no es propio de un Sagitario. La pena no es propia tuya, Sagitario. La tristeza no es propia tuya. Entonces hay que dar un paso más. ¿Qué te está diciendo tu interior? Hey, haz esto, porque esto es muy positivo para la relación. Y no te atreves porque no te atreves, Sagitario. ¿Qué es lo que te frena? ¿Tienes miedo a un rechazo? ¿A qué tienes miedo, Sagitario? Vamos a seguir, vamos a ver qué más. Llega el momento de hacer este tipo de cosas. Llega el momento de este avance, Sagitario. Y si tu interior te está diciendo que es el momento de hacerlo, pues vamos a ello. Nunca es tarde para reconquistar. Nunca es tarde. Yo siempre he dicho en todas las situaciones de la vida, no solo en el tema sentimental, con el no ya se cuenta, ¿no? Pero que no sea porque no se ha intentado. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, que estáis casados en convivencia y novios. Llega ese punto de reflexionar. Llega ese punto. Se va a llevar a cabo esto. Lo estoy viendo. Se va a llevar a cabo esto. Va a haber un cambio en la relación. Un cambio rotundo en la relación. Y tengo que decir que este cambio que yo veo, oye, es positivo para vosotros en lo que es la relación. ¿Bien? Hay un miedo. Hay un miedo. Y un miedo a una cuestión que tiene que salir, que sabéis que tiene que salir, que tiene que venir, y que os mantiene en incertidumbre. Esa cuestión. Es una cuestión que podría alejaros físicamente. Y esto os mantiene en incertidumbre. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Pero todavía no ha llegado esa cuestión, Sagitario. O sea, no nos agarremos a este miedo que tenemos aquí, porque eso todavía no ha llegado y no sabemos qué va a pasar tampoco. Vamos a seguir, Sagitario. Casados en convivencia y novios. Estamos buscando la manera de arreglar ciertas cuestiones de la relación. Pero, claro, típico de Sagitario. Sagitario no tiene mano izquierda. No tiene tacto. No tiene delicadeza a la hora de decir las cosas. Pero yo sé, por lo que estoy viendo, que aquí va a haber un movimiento de energías. Y la pareja se va a dar cuenta de lo que realmente está haciendo Sagitario, porque te conoce. Porque te conoce. Sagitario, que estáis de novios, tú sabes que ha habido una persona, y es un varón en concreto, que ha estado buscando la manera de desequilibrar esta relación. Tengo que decirte que si habéis estado un poquito distantes, o que la pareja te ha huido, que veo como que te ha huido un poquito, yo tengo que decirte que llegan noticias positivas. Noticias positivas sobre esto, o sea que tu relación avanza en este aspecto y que da un giro inesperado hacia positivo. ¿Bien? Vamos a seguir, Sagitario, con ese mensaje especial del amor.
A ver, ¿cómo te diría yo esto, Sagitario? No dudes de los sentimientos que tienen otras personas hacia ti o de los sentimientos que puedan llegar a tener otras personas hacia ti. De lo que sí debes dudar es de lo que tú no ves con estos. De eso sí debes dudar. Vamos a seguir, Sagitario, seguimos con la salud. No te me vayas, Sagitario, que te voy a dar otro mensaje especial, el cual vamos a trabajar con la bola de cristal. Sagitario, te tienes que cuidar la garganta, ¿bien? Y aquí están diciendo, Sagitario, si tú estás comiéndote la cabeza porque sabes que tienes que cambiar un hábito, porque tienes miedo a que te pase algo malo, dicen, ahora mismo tú no tienes eso que crees que tienes. Que si cambias ese hábito que crees que debes de cambiar, vas a notar tu mejoría. Pero yo, como siempre te digo, Sagitario, yo no soy médico. Vamos a seguir, Sagitario, ahora sí con ese mensaje especial. Vamos a trabajar con la bola de cristal también, Sagitario. Vaya lucha de poder, la gente que hay alrededor tuyo, Sagitario. Esto es, si tú subes un escalón, yo voy a intentar subir 5. Vaya tontería. Vaya tontería. Hay mucha envidia a tu alrededor, Sagitario. Vamos a ver, mira. Sagitario, mira, aquí hay una persona indicando algo. La letra M. La letra M me está marcando bastante, Sagitario. Y esta persona está indicando cómo. Me indica, por un lado, como lo que implica un cambio. Y por otro lado, cómo se actúa durante ese cambio. Y depende se actúe durante ese cambio. Así será la recompensa. Depende se actúe. Me está como queriendo decir eso esta persona. Quizás te esté advirtiendo de algo, Sagitario. O quizás quiere que tú tengas en cuenta esto para que no cometas ningún error durante ese trayecto. Hay cosas preciosas en la vida o hay animales preciosos y son mortíferos, Sagitario. Ese mensaje me lo está tratando de trasladar así. No te guíes con lo que te llena el ojo, Sagitario. Pon los pies más en la tierra en ciertas cuestiones. Sagitario, quiero que te quedes con el número 18,
para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. Lo buscas como significado espiritual del número 18. ¿Y qué más que decirte, Sagitario? Que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y que nos vemos en los próximos vídeos.